UNED Orotina. A continuación, aprendiendo con la UNED. Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo con la UNED para TV Jacó. El día de hoy nos acompaña el doctor Jack Torres Leandro con el tema La gestión del conocimiento para el desarrollo económico local. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, mi nombre es Jack Torres Leandro y estamos aquí desde el Centro Universitario de Orotina. Hoy en esta su universidad estatal a distancia, desde la Escuela de las Ciencias de la Administración, vamos a hablar de un tema importantísimo, la gestión del conocimiento para el desarrollo económico local. A veces cuando hablamos de desarrollo pensamos en términos de dinero y a veces el dinero no es todo. Pero aquí traigo una pregunta introductoria para usted. Ese momento en donde usted se tiene que pensar hacer hoy, bueno, ¿tengo o no tengo lo suficiente para salir adelante? Y bien lo decimos aquí, ¿cómo reactivar la economía cuando los recursos son escasos? Esta imagen que traigo es para fines ilustrativos, pero más allá de eso, usted se ha puesto a pensar en ese recurso que es raro, que es inimitable, que nunca se va a acabar. Pero aquí tenemos que partir de una presuposición anterior. Vamos a ver. ¿De qué ha vivido usted? ¿Del pasado? ¿De esas experiencias donde ha ganado trofeos, donde ha ganado nuevos mercados, nuevos productos, nuevos servicios? Y ha venido haciendo lo mismo. Pero desde el 6 de marzo a la fecha, el mundo cambió. Aquí la pregunta, ¿usted cambió con el mundo? ¿O se ha quedado en su status quo? Y esto lo pregunto porque si nos ponemos a pensar, muchas de las empresas no se han preparado para afrontar ese cambio. ¿Y dónde lo vemos? En que han venido cerrando sus operaciones. Acá, esta conversación del día de hoy y esta ponencia permite motivarle de pasar de un pensamiento lineal, que es de esas tradiciones, de esas experiencias, de esos trofeos, esas victorias pasadas, a un pensamiento exponencial. Ese pensamiento que lo hace ver que al frente no existen barreras, que lo único que tiene son un mar de oportunidades. Pero ese mar de oportunidades usted no lo va a poder ver o no lo va a poder interiorizar, a menos que usted tome la decisión de dar un paso al frente. Si este paso al frente usted no lo da, se va a quedar en el pensamiento lineal. Y cuando se mire al espejo, lo único que va a ver es el mismo yo. Y nada ha cambiado. Así las cosas. Vamos a hablar de un elemento. ¿Qué es la innovación? La innovación no es un maná del cielo y tampoco es una ciencia cuántica. Todos los días, usted y yo hacemos innovación. Y voy a pensar, desde este primer punto de vista, ¿cuántas decisiones toma usted al día? ¿Se ha puesto a pensar? Déjeme decirle, el ser humano toma entre 250 decisiones y 3.000 decisiones diarias. A veces usted ni siquiera se da cuenta, son imperceptibles. O a veces usted reacciona de un determinado momento, por una determinada cuestión. Pero acá viene lo importante. Desde cómo se levanta, con qué pie pone usted al levantarse en el primer momento de su día, u otro también, simple y llanamente si toma café, toma jugo de naranja, toma gallo pinto, tortillas o lo que fuera. Esas son decisiones. Pero cuando usted enfrenta un problema o una situación que lo pone contra la espada y la pared, tiene que ser creativo y buscar la forma de salir adelante. Eso es la innovación. Entonces, en términos sencillos y prácticos, sobre todo, quisiera que usted entendiera la innovación como un hecho y un acto que genere valor. Y ese valor a partir de las siguientes características, que sea frugal, que sea eficiente, pero sobre todo que esté enmarcado para el bien común. Así las cosas, quiero decirle que la innovación es un fenómeno que data desde casi los 1700. Y le voy a contar una historia que tal vez usted no la sepa. Esa historia parte del hecho desde que antes, desde la Revolución Francesa, cuando se castigaban a las personas, pues, y se les sentenciaba a muerte, utilizaban una rueda
que les pasaba por encima de la cabeza para pasar a mejor vida. Pero entonces ahí se ponían a ver que las personas sufrían mucho, pasaban mucha agonía, y el tiempo era de duración entre el paso de la vida a la muerte muy largo. Entonces se le ocurrió a alguien decir, utilicemos una guillotina. La guillotina vino a ser más efectiva. Le partía la cabeza de una vez a la persona. ¿Sabe cuántos años duró la guillotina en vigencia? 200 años. Así las cosas, quiero decirle, desde que en 1700 pasamos a los 1800 de un economista y un filósofo, Jean-Baptiste Say, que decía que hay que hacer las cosas de manera diferente. Porque él se daba cuenta que cada día había algo nuevo que aprender. Y con ello la innovación. Después llegamos a 1934, el padre de la innovación, Joseph Alois Schumpeter, economista también, decía estar constantemente destruyendo lo viejo para llegar al futuro. Y aquí una frase que quiero que usted acuñe en su mente. ¿Qué está haciendo para integrar el pasado con el presente para caminar hacia el futuro? Óigame bien lo que estoy diciendo. ¿Qué experiencias ha aprendido de lo que usted ha hecho en su vida? Y luego de esas experiencias, ¿cómo hoy está tratando de salir adelante, haciendo cosas distintas? ¿Y cómo se va a anticipar a lo que viene? Y voy a decir datos y hechos. Antes del 6 de marzo, en el informe del Estado de la Nación, se mencionaba que el 85% de la facturación se daba en el gran área metropolitana. El 65% de las empresas instaladas en el GAM, con un 3% de densidad de población únicamente. Y usted dice, bueno, ¿y las regiones? Por eso aplaudimos esfuerzos como los que hace su centro universitario en Orotina, de llevar estos espacios, pero no cualquier espacio, esa intensidad de conocimiento, para que usted pueda actualizarse y pueda cambiar esa manera de pensar. Y eso es lo que invita hoy este conversatorio. Pero así las cosas. Llegamos al 6 de marzo, el primer caso de coronavirus. Viene nuestro gobierno ante esta mano invisible, como le decía Adam Smith en su momento, a los fallos del mercado, y arrodilla a todas las economías del mundo, donde Costa Rica no es la excepción. ¿Qué viene a suceder con nuestro país? Bueno, viene a suceder algo que nadie se esperaba. La economía tiene que cerrarse, las empresas tienen que cerrar. Viene el confinamiento. Y cuando viene el confinamiento, ¿qué pasa después de eso? Dejamos de producir. Los altos niveles de desempleo empiezan a dispararse. Hoy por hoy el desempleo llega al 24,4%, donde de ese 24%, el 66% no ha cumplido su ciclo de vida académico o educativo. Eso debería preocuparle. En el sentido, ¿de qué lado de la acera usted está viendo las situaciones? ¿Desde una preocupación que usted se ocupa para solucionarla? ¿O desde una acera donde usted ve una situación y ve una oportunidad? Ve un hecho y un acto que pueda generarle valor. Y cuando usted vea esa oportunidad y puede decir, bueno, el conocimiento está disponible 24/7 en el Internet, y usted lo puede utilizar y está ahí de la mano. La Universidad Estatal a Distancia pone a usted una serie de programas que usted puede estudiar en su casa, de manera remota. La presencialidad o esta economía sin contacto nos ha invitado a buscar otras alternativas de cómo gestionar nuestra dinámica de vida y también la dinámica empresarial. Pero ya en el cuento que le venía diciendo sobre el tema de las empresas, llega el 6 de marzo, el primer confinamiento, las empresas dejan de producir, denotando el primer elemento. No estaban preparadas para el futuro. Llega la tecnología, la transformación digital, según el Foro Económico Mundial, se visualizaba para el 2022. Llega en el 2020. Ahora vemos cómo las empresas hacen negocios a través de WhatsApp, Facebook, correo electrónico, se toman pedidos, ya no hay personas de por medio. Pero eso también implica que usted tiene que renovar su conocimiento, que tiene que trascender. A los que no eran muy adeptos a utilizar el pensamiento o la tecnología,
porque estábamos en el status quo, eso que es muy sencillo estar. El ser humano vive dos principales carencias en algún momento de sus vidas: la inercia y la miopía. ¿Por qué? Porque está plantado en una zona de confort, el status quo, algo que no me estruje. Pero cuando nos estrujan, nos tiene que motivar a trascender. Y entonces con ello viene algo interesantísimo. ¿Qué se requiere para gestionar innovación? Como les dije, esto no es ciencia cuántica, no es astrofísica, no es humana del cielo. Imagínese usted que tiene una serie de elementos, una serie de recursos, una serie de capacidades. Y con esos recursos, usted lo que hace es que los va a combinar de diferente forma para poder producir algo nuevo. Y aquí voy a hacer un símil. Cuando usted quiere hacer un batido de frutas, usted agarra todas las frutas que tiene ahí en su despensa, las pone en la licuadora y sale un producto completamente nuevo. ¿Por qué? Porque lo recombina. Las empresas tienen que hacer eso. Tienen que ver dónde tienen sus recursos trabajando, ya sea el recurso de capital, el capital intelectual, de la infraestructura, y ver si con lo que tienen pueden hacer cosas nuevas. Pero no tienen que pensar en tener el mayor producto al más caro, no. Sino ahora hay que ver, sentarse a observar y entender cuáles son las nuevas necesidades de los consumidores. Y aquí quiero hacer una gran diferencia. Hay una cuestión muy diferente de lo que es el cliente con el consumidor. Yo puedo ser cliente e ir a comprar, pero no necesariamente lo estoy consumiendo. Y entonces cuando usted no lo está consumiendo, no tiene esa información, esas características que necesita tener para tener la realimentación oportuna y sobre ello poder trascender. Pero ¿de qué depende la gestión de la innovación? De la manera en cómo usted organice sus recursos. Y aquí quiero plantear un ejercicio muy práctico para usted. Y esto puede hacerlo como una receta. Quizás es la única de las pocas recetas que le voy a dar hoy en este espacio de la gestión del conocimiento para el desarrollo económico local. Bien, agarre una hoja en blanco, un lápiz, ponga en el centro de la misma cuál es la situación o el problema que usted observa. ¿Ya lo identificó? Toda vez que identifica el problema o la situación, el primer paso que usted tiene que entender es la solución. Esa solución puede estar enmarcada ya sea a partir de una invención, es decir, una idea, un prototipo, una innovación, ya sea una manera distinta de hacer las cosas, un nuevo producto o servicio, o también esa solución puede ser de la mano tecnológica. Y vuelvo aquí al tema de los restaurantes. Vea, yo le voy a contar una anécdota. En mi casa, a mis hijos les encanta la pizza. Lo usual y lo tradicional era, tome el teléfono y llame y ordene la pizza. Y ahora el pedido se hace a través del WhatsApp. Ya no hay una interacción con la persona. Ahora la interacción es la vía tecnológica. Y con ello, cuando yo hago el pedido, aparece el nombre de mi casa, la dirección, el tipo de pizza que pedí el último momento, si quiero pedir la misma pizza o quiero agregar un nuevo condimento, un nuevo producto o lo que fuera. El mundo cambió y la forma de hacer negocios también. Nuestra dinámica de vida ha cambiado, insisto, y hago mucho énfasis en esto, porque si usted no ha logrado detenerse y sentarse a pensar en esto, es muy probable que usted esté esperando que le caiga del cielo las soluciones. Y usted puede decirme, pero bueno, el gobierno necesitamos que nos ayude y estamos esperando que aprueben cosas y se hagan cosas. En el flujo circular de una economía, los principales actores son las personas y las empresas. Ahí es donde se toman las principales decisiones. El gobierno interviene, pero el que decide que haya intercambio entre bienes y servicios es su capacidad empresarial de transformar a su organización, de decirle a las personas que están trabajando con usted, mire, hagamos las cosas distintas y no se necesita dinero para ello. Se necesita escuchar
se necesita observar y se necesita aprender. Eso en el campo de la solución. Cuando usted ya tiene la solución identificada y ha reunido toda esta serie de elementos que le acabo de contar, viene la segunda etapa. Entonces, ponga un 2 y ponga construcción de la solución. Y esa construcción de la solución puede ser un bien o un servicio. Si es un bien y un servicio, parta del hecho de que va a necesitar que tenga una esencia diferente, que genere valor. Y ese valor que usted le está impregnando tiene que haber sido a partir de esa observación hacia los consumidores y no consumidores. Y aquí poder detectar cuáles han sido las nuevas oportunidades que ellos tienen en su diario vivir. Luego de esto que ha observado y que ha construido, déselo a los consumidores y también a los que no los consumen, para que ellos puedan tener y brindarle información. Y precisamente el dibujo que usted ve acá, que hay como un círculo que da vuelta y hay una serie de actores, ese es el ejemplo que buscaba darle. En el centro ve un bombillo, ahí hay un problema o una oportunidad, pero en vez de verlo como un problema, veámoslo como una oportunidad. Y aquí es como cuando nos decían en la escuela, bueno, se te encendió el bombillo. Después, la parte de arriba, que es como el sombrero, le vamos a poner la solución. Ya en el otro punto interviene una persona o un cúmulo de personas en el cual pueden generar el resultado que usted quiere. Y aquí quiero que cambie de paradigma en algo. Si usted se lo da al cliente o al consumidor y le dice, no me gusta porque está horrible o no me funciona, despreocúpese por ello. Nos han enseñado de la escuela y de las bases que para tener éxito necesitamos una nota. Pero no nos han enseñado, y es lo que quiero hoy cambiar, de que cuando usted le dicen que no, usted más bien le están dando un aprendizaje de cómo no hacer las cosas. Thomas Alva Edison, ¿cuántas veces tuvo que intentar y luchar para poder hacer el bombillo, la luz eléctrica? ¿Tiene usted idea de cuántas veces este gran personaje en la historia lo intentó? 1001 intentos para generar el bombillo, la luz. ¿Cuántas ideas vemos de grandes personalidades, de seres humanos entrañables, que se dan por vencidos en el tercer intento? ¿Cuántas? ¿O cuántas usted lo ha observado? Pero aquí quiero rememorar algo que decía muy bien Walt Disney. Walt Disney decía, dime el tamaño de tus sueños y te diré la voluntad que tienes para alcanzarlos. Esa voluntad y ese furor interno, ¿qué tanto lo mueve a usted para poder conseguir que las cosas realmente sucedan? ¿Cuántas veces usted estaría dispuesto a aprender, no a fracasar, y de que algo no le saliera bien, y después pudiera iniciar ese ciclo de trabajo que le acabo de explicar en el entendido de ir otra vez a la solución a partir del aprendizaje que tuvo, sumarle nuevos elementos, volver a construir el prototipo y de ese prototipo dárselo nuevamente a esos consumidores o no consumidores y recibir información por parte de ellos? ¿Cuántas veces? Yo creo que las veces tantas que sean necesarias para poder alcanzar sus sueños vale la pena. Y eso trata mucho la innovación. Pero vamos a continuar en este marco de la conversación. Cuando hablamos de innovación, el principal elemento y lo que nos invita el día de hoy es hablar del conocimiento. Ese conocimiento que lo hace distinto, que genera ventaja competitiva con respecto a otro. Pero vienen dos preguntas interesantes. ¿Cómo lo dirijo? ¿Y cómo se crea a partir de una base ya existente? Es decir, por ejemplo, si su formación es en ingeniería, pero usted dice, bueno, ahora yo quiero estudiar economía, ¿de qué me sirve la ingeniería con la economía? Me sirve de muchísimo. Y a eso me voy a referir líneas que siguen a continuación. El conocimiento. La primera característica, el conocimiento es suyo, no es de nadie más. Y se origina en cada uno de nosotros, resultando de nuestra propia vivencia.
ya sea física, intelectual, y que usted incorpora en su diario vivir. Luego lo puede utilizar tantas veces como quiera y nunca se va a acabar. Por eso decimos que es el único recurso que es ilimitado, que puede transformarse tantas veces usted así lo decida. Tantas veces usted levante un libro para leer, que lo espera. Busque un artículo, se informe. Pero también ese conocimiento le va a funcionar para dirigir y encauzar a las personas para la toma de decisiones. Así las cosas. Recuerde que ese conocimiento se aplica en el entorno al cual usted se encuentre imbuido, es decir, en el cual usted esté inmerso. Pero aquí viene una gran pregunta. Por ejemplo, ¿usted se ha cuestionado por qué hay momentos en los cuales reacciona de una forma casi como natural, instintiva? Yo le voy a contar por qué. Ikuro no Naka, el padre de la gestión del conocimiento, que es un libro que le recomiendo buscarlo a los curiosos, y nos enseñaba y decía básicamente un proceso muy sencillo. Él mencionaba, bueno, la gente reacciona porque en su cerebro tiene una serie de carpetas que se llaman experiencias, y cada experiencia la traducía en un momento vivido, momento A, momento B, momento C, momento D. Entonces resulta que él manifestaba, bueno, si ese momento A es parecido a lo que me está sucediendo hoy, yo reacciono casi de una forma natural. Y en ese momento que reaccionaba, ¿no se ha puesto a pensar usted a decir, quizás si hubiera dicho otras palabras, quizás si no me hubiera dejado llevar por mis emociones, esto hubiera resultado mejor? Ese proceso de ejecución instantánea se llama invocar el conocimiento. Usted lo trae al presente. Pero él no quiso quedarse más allá, no quiso quedarse ahí, quiso ir más allá. Y cuando él manifestaba ir más allá, decía, bueno, ¿cómo hacemos de ese conocimiento que tiene vigente y lo podemos transformar en algo nuevo? Y entonces aquí está la clave. Decía, en el tanto usted logre compartir ese conocimiento con otras personas, usted va a poder salir adelante. Y aquí viene un ejemplo de esto en la práctica, lo decía Steve Jobs. Sí, esa persona que inventó el iPhone, que dio un aparato, lo quiso hacer tan sencillo como fuera posible y donde usted pudiera tener prácticamente su vida a disposición. Y eso es un claro ejemplo también de innovación, de productos que son completamente innovadores, que son frugales, que son eficientes y que generan valor. Porque con un simple botón, usted tiene acceso a un mundo de oportunidades. Pero ¿cómo sucede esto? Él tenía una idea, una visión, y la compartió con un equipo de profesionales. Él estaba muy claro que él no era el experto, por eso tenía a su socio entrañable, Wozniak. Wozniak le decía, bueno, yo soy el que te va a ayudar a procesar esto en su máquina, pero él fue incorporando otros elementos. Por ejemplo, la tipografía de lo que hoy usamos como Times New Roman, Arial, en los paquetes de Office. Él fue el que lo inventó. Pero ¿cómo lo inventó? Bueno, a partir de una experiencia que él tuvo en la universidad y recibió clases de tipografías de diferentes formas. Y él decía, qué interesante, ¿y por qué no incorporar esto? Y fue incorporando cosas novedosas que la gente le decía, eso no se puede. Y aquí hay algo importante que quiero hacer un paréntesis. ¿Quién le nutre a usted? ¿Con quién usted se rodea? ¿Se rodea con gente que le dice, no se puede? ¿O deja eso para después? ¿O estás completamente loco? ¿Eso no va a funcionar? ¿Eso es un derroche de recursos? ¿O estás con gente que realmente te revitaliza y te impulsa a ir hacia adelante? Porque si usted no está con esas personas, le voy a decir qué es lo que usted está haciendo hoy. Usted está sentado en su casa esperando que ese maná del cielo le llegue. Y la vida no funciona así. ¿Por qué? Porque se ha dicho que en el comportamiento organizacional positivo, y no solamente a nivel de las organizaciones, sino de las sociedades, entre más gente positiva usted tenga a su alrededor, más usted se contagia de ese efecto.
y usted empieza a producir una sustancia en su cerebro que se llama la serotonina, que es la sustancia de la felicidad, y con ello usted se vuelve más creativo, se vuelve capaz de hacer cosas impensables. Pero aquí una gran recomendación: no inicie un proyecto queriendo tener una mega empresa o un megaproducto o un mega servicio de la noche a la mañana. Observe cosas pequeñas que la gente necesita. Empiece por lo pequeño y después, cuando se va a dar cuenta, va a ser lo imposible. Pero con gente a su alrededor que esté en el mismo barco que usted. Y le voy a decir un examen que yo le hago a mis estudiantes. Dígame una cosa: ¿qué es primero? ¿El barco, el capitán o la tripulación? Tómese 30 segundos para pensarlo. Imagínese que usted va a zarpar con un grupo de gente y tiene esta serie de elementos y usted empieza a cuestionar, bueno, ¿el barco es lo más importante? ¿El capitán o los tripulantes? ¿O todos? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Ya la tiene? Yo le voy a decir cuál es la respuesta. La respuesta, y es lo más importante, es el capitán. ¿Por qué el capitán? Porque el capitán es el que sabe hacia dónde va, sabe qué tipo de tripulante necesita, sabe qué tipo de embarcación necesita, sabe qué tipo de recursos no necesita, porque también hay que saber decir que no necesito cosas. Y aquí ese liderazgo que estoy promoviendo, ese liderazgo también personal para salir adelante, pero también empresarial. Y va muy de la mano en el tema de la gestión del conocimiento. Y si estamos hablando del desarrollo económico local o el desarrollo en general, aquí quiero introducir un concepto. En los territorios, porque ya hemos visto que toda la concentración productiva se encuentra en el gran área metropolitana, y vemos que hay un desplazamiento de personas hacia la gran área metropolitana, donde el índice de pobreza multidimensional al día de hoy dice que en el gran área metropolitana el salario promedio por hogar asciende a 1 millón de colones, mientras que en las demás regiones no supera los 700,000 colones, con niveles de pobreza alrededor del 26%, con un promedio móvil simple, pero en las regiones oscila entre el 34%, 29%, 28%, 30%, algo hay que hacer. Y yo le quiero traer aquí a usted no una receta, pero sino una oportunidad para que usted visualice que ese conocimiento, si usted lo junta con otro, como lo hizo Steve Jobs, que empezó a agarrar lo mejor de su compañía y lo sacó fuera de la empresa y los puso en un edificio y les dijo, bueno, ustedes encárguense de transformar la tecnología para el futuro, pero era gente que creía posible que sucedieran las cosas. No había ninguno ahí en ese equipo que dijera, no perdamos el tiempo con esto, o esto no lo podemos hacer, o ¿para qué vamos a hacer esto? Tenían un mismo sentido de norte. Y aquí quiero hacer una alusión con algo importante. Usted ha visto a Alicia en el País de las Maravillas. Llega a Alicia y se topa al gato. Y el gato le dice, ¿hacia dónde tengo que caminar? Y simple y sencillamente le dice el gato, cualquier camino que tomes va a ser el mejor si no sabes para dónde vas. Entonces, aquí tenemos que saber hacia dónde vamos. Y en ese saber hacia dónde vamos, vamos a partir sobre que el principal reto en los territorios es la creación de laboratorios de innovación, laboratorios de conocimiento, donde puedan llegar a un lugar donde hayan diferentes personas, ya sea desde un conocimiento artesanal, a un conocimiento científico, un conocimiento práctico, académico, y puedan reunirse y hay una serie de situaciones por resolver y presenten soluciones al respecto. Prototipos, nuevas formas de hacer las cosas, a empresas que están posiblemente actualmente quedando en desahucio por su incapacidad de absorber nuevo conocimiento y de nuevas formas de gestionar las cosas. Espero que hasta aquí vayamos siguiendo este hilo conductor que he querido darle
Y esta lámina es muy reveladora. ¿Qué debemos promover en los territorios? Aquí lo tiene. Y es el conocimiento. No existe fuera de una sola persona. Este se procesa toda vez que se combina con una serie de individuos. Pero ¿cuándo llega a materializarse en la práctica? Cuando lo vemos palpable, cuando vemos que tuvo un valor. Y entonces usted tiene un conocimiento base, una opinión, pero después logra compartirlo con otras personas y tiene criterios compartidos. Y en esos criterios compartidos, usted logra generar nuevas oportunidades de desarrollo. Déjeme decirle algo. Cuando usted tiene información, para llegar a esa información, usted tuvo que haber tenido antes datos. Entonces usted tiene un número, lo analiza y le da información. Cuando usted tiene información, ¿qué tiene? Un mar de oportunidades. Y luego que tiene ese mar de oportunidades y lo logra ejecutar y desarrollar algo nuevo, tiene conocimiento. Pero ese conocimiento no lo puede materializar en el tanto que no tenga criterios compartidos. Gente que le haya robustecido de información a partir de sus experiencias, a partir de sus diferentes áreas del saber. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos quedamos únicamente con nuestras propias apreciaciones de vida. Y aquí por ello quiero enfatizar de la importancia de hablar sobre la bidireccionalidad del conocimiento. Esa bidireccionalidad del conocimiento que tiene que estar constantemente dándose. En este momento, yo estoy aquí solo en este set, en este maravilloso set, conversando con usted. Pero usted está probablemente en el otro lado de la acera, ya sea con su familia, con sus hijos, con su esposa, con el perro, con el gato, lo que fuera. Pero estamos intercambiando y generando una conversación. Ahora, hay un dicho, y eso es muy cierto. Los equipos y el nivel de intensidad de conocimiento se define en el tanto usted pueda replicarlo y conversarlo con otras personas. Y aquí quiero introducir un elemento que se llaman las conversaciones cruciales. ¿Cuándo hay una conversación crucial? Cuando usted tiene la capacidad de decir las cosas con respeto, con tranquilidad, pero tal cual son. Y aquí voy a utilizar una frase que me decía uno de mis profesores en su momento. Decía, ¿sabes cuál es el problema de los latinos? Que les gusta adornar todo lo que hablan. No les gusta decir las cosas como son. Y entonces, al no decirlas como son, el mensaje se distorsiona porque pensamos que la otra persona va a defenderse o se va a sentir amenazada por la conversación. Y entonces va a reaccionar de una manera no la mejor. Pero es preferible decir o no decir las cosas. ¿O en qué tanto usted prefiere callar? Ese silencio que tal vez usted traga hacia adentro y siente que todo el hígado y la gastritis se le empiezan a inflamar por simple y sencillamente no hacer un problema. Pero usted se queda con ello. Y el conocimiento tiene que llegar a partir de la visión de criterios compartidos, pero parte de un criterio base, de su criterio. Y aquí le voy a hacer una pregunta. En su comunidad actual, usted ve una serie de situaciones que están pasando. ¿Usted ha dado un paso al frente o está sentado en un árbol ahí con su sombrilla viendo lo que sucede en este momento de la historia? ¿Conoce verdaderamente las situaciones que suceden en su localidad? ¿Ha ido a presentar soluciones, a involucrarse, a conformar equipos de trabajo? ¿O simple y llanamente está ahí viendo mientras que otros se pasan la pelota a ver quién tiene la razón? Hoy más que nunca, la historia de nuestro país nos invita y nos convoca a ser agentes de cambio, a buscar esa transformación. Y esa transformación, si no la hacemos todos como una sola nación,
en los territorios tampoco podremos salir adelante. De ahí en fuera, su universidad estatal a distancia viene trabajando desde los territorios para Costa Rica. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos en el tanto de espacios como el Centro Universitario acá en Orotina, que brinda la oportunidad de llegar a usted con conocimiento diferente, no un conocimiento clásico. Ahora, el conocimiento se divide en dos, o se categoriza por lo general en dos tipos. Hay un conocimiento de uso general. Ese conocimiento de uso general es el que vemos que está en nuestro entorno. Y es todo lo que aprendemos que sucede alrededor. Desde una conversación, desde lo que sucede en la economía, desde cómo está cayendo el PIB, que es cada vez más preocupante, en un menos 6%. Vemos unos factores de producción y las fronteras donde ni siquiera estamos alcanzando unas fronteras usuales, estamos dejando de producir. ¿Y esto dónde lo ve? En los cierres masivos de las empresas. A mí me llama mucho la atención, no sé si usted se ha dado la oportunidad de ir a visitar San José Centro, pero en San José Centro usted pasa por la Avenida Segunda y parece impresionante cómo empresas, tiendas que han estado ahí durante años han cerrado. Restaurantes emblemáticos, Antojitos, 40 años de operación, cierra. Pero atrás de eso hay una familia, atrás de eso hay un hogar. ¿Y qué vemos ahí? Vemos una empresa que decide, por las situaciones de la vida, tomar la decisión de cerrar sus operaciones. ¿Eso es lo correcto? Y entonces, ese conocimiento que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿usted lo está utilizando como un aprendizaje? ¿Sí o no? Aquí no hay, bueno, estoy pensando, no, aquí es sí o no. Porque si no lo está capitalizando y no lo está logrando aprovechar como debería hacerlo, entonces, ¿cómo va a proponer cosas diferentes a lo interno tanto de su propia vida como de la organización a la cual usted trabaja? Y cuando hablamos en términos de conocimiento, quisiera hacer alusión a dos tipos. Uno, en una primera instancia, que es ese conocimiento explícito. El conocimiento explícito es todo aquel que es codificable, el que usted puede escribir, que por lo general lo vemos en una norma, en un reglamento a nivel de una empresa. En una casa, el conocimiento explícito, cuando usted lo transfiere, por ejemplo, a su hijo o a algún familiar o lo que fuera, es una norma, un valor que usted tiene y lo llega y lo aplica. Pero hay otro conocimiento, que ese solo lo dan los años, que solo lo da la experiencia, esas vivencias, esos dolores, esos sentimientos que usted tiene por dentro. Y es el conocimiento tácito. ¿Cuál es el conocimiento tácito? Ese conocimiento que usted ha aprendido desde que era un niño hasta hoy, o una niña hasta hoy. Y que usted ha ido evolucionando en la medida de lo que ha sucedido en el entorno, ha tenido que aprender a adaptarse. Y aquí quiero introducir un concepto que se llama la resiliencia. ¿Cuál ha sido o cuál es su nivel de adaptabilidad a lo que está sucediendo? Usted puede decir, mire, pero es que yo estoy intentando y estoy tratando. No intente. Haga que las cosas sucedan. No se dé por vencido. En el tanto usted se quede y tenga esperanza y crea en sus propias capacidades y que sea eficiente, usted va a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque usted tiene eso que nadie más tiene. Y es ese conocimiento. Pero después viene luego algo que usted tiene en su génesis, en sus raíces, en su ADN, que lo hace diferente. Pero también quiero que sepa que ese conocimiento nadie se lo puede quitar.
Y aquí usted tiene que tomar una decisión. O vivir en su propio mundo, como decía Saint-Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Si vives en tu propio mundo, lo esencial será invisible para los ojos. ¿Y qué es lo esencial? La capacidad de ayudar a otros. Eso es lo que verdaderamente nos tiene que dar más sentido en la vida. No es el poder económico, sino es el sentido de cuál es el legado que usted llega a dejar en este momento en su vida. O cómo quiere ser recordado. Pero si yo estoy compitiendo y necesito dejar una empresa y que mi empresa se fortalezca, bueno, se va a fortalecer en el tanto usted logre devolverle a la demografía donde tiene instalado valor. Pero ¿cómo genero valor? En proyectos de desarrollo social. En proyectos que generan bienestar. Si no hay ese tipo de proyectos, usted no va a poder, como empresa, lograr lo que hoy en día se necesita: credibilidad y, sobre todo, confianza social. Porque ahora la bolsa o las billeteras cada vez están más flacas. ¿Qué significa cada vez están más flacas? Y aquí le voy a hacer un ejemplo. Que cada vez los ingresos van a ir reduciéndose con el pasar del tiempo. Y usted y yo vamos a pensar qué va a ser necesario o qué va a dejar de ser necesario para comprar o adquirir lo estrictamente necesario. Y probablemente su producto, si antes era vigente o antes era una necesidad, hoy lo dejó de ser. Y aquí va a depender de esas experiencias, esos aprendizajes, de esa relación que usted tenga con los clientes, de esa relación personalizada en la cual usted pueda generar cosas nuevas. Bien, en términos de conocimiento, innovar, ¿qué implica? Vamos a irlo ya aterrizando en este viaje de este espacio. Primer espacio. Ampliar y mejorar sus modelos mentales. Mire, todos en la vida tenemos situaciones que nos atan al pasado. Los psicólogos le llaman las anclas. Yo le llamo las estacas del corazón. Porque cuando no podemos avanzar hacia adelante, es porque hay algo que nos detiene, que usted mismo se sabotea, que usted va a dar ese primer paso y dice, mejor no. Y aquí nuestros modelos mentales de la vida tienen que cambiar. Hoy, sálgase del miedo, por favor. Observe el mar de oportunidades que tiene. Vea cómo la gente empezó a desarrollar cubrebocas desde una manera artesanal, desde una máquina de coser. Daniel Oduber lo decía muy bien, somos de la tierra y volveremos a la tierra. ¿Qué quería decir este gran presidente? No he estudiado. Debemos volver a nuestras raíces. Grandes empresarios, odontólogos, no les ha dado miedo decir, ahora soy panadero, soy repostero. Aviadores, grandes pilotos de empresas reconocidas del mundo, venden frutas. Generaron una cadena de distribución, una cadena de valor, donde vienen, por ejemplo, a lugares como Orotina, donde estamos hoy, compran a granel y van y distribuyen ellos mismos, pero productos de una alta calidad. No hay profesión en el mundo o en la vida que haya por qué avergonzarse. Siempre le digo a mis estudiantes, usted está estudiando, por ejemplo, economía, ingeniería, administración. Usted iría a coger café. Y lo que me dicen es, profe, no. Y yo les digo, ¿pero por qué? Si ahí se necesita mucho trabajo, ahí hay trabajo. Profe, pero es que yo no estoy estudiando para coger café. Primer aspecto mental, esa estaca en el corazón que quiero quitar. Si usted está estudiando una profesión, o ya estudió, y va a ir a un minifundio, un latifundio, a recoger café, no piense que va a ir a recoger café. Piense más bien cómo va a ir a aportar
para hacer que esa recogida de café sea más eficiente a partir del conocimiento que usted tiene. Y aquí es como lo decía Richard Thaler, Premio Nobel de Economía, en el 2018, cuando decía que las personas nada más necesitan que se les cambie el punto de vista de cómo ver las cosas, para inspirarlos y motivarlos a hacer cosas diferentes. Y aquí es a partir de ese conocimiento que usted tiene, no interponga una barrera, no interponga una caja. Innovar viene del griego innovus o de innovare, de estar constantemente en lo nuevo. Tal como lo expliqué desde 1700, 1800 con Jean-Baptiste Say, 1934 Joseph Alois Schumpeter, 1988 la profesora Teresa Amabile de la Universidad de Harvard. Y así sucesivamente fueron yendo grandes investigadores hasta que en el 2005 la OCDE, manifestaba que la innovación, si bien era el desarrollo de nuevas formas de hacer las cosas, procesos, productos, la parte administrativa, tecnológica, pero partía de su elemento principal, las personas, donde antes no era tan visible el concepto y el término persona, porque estaba implícito, pero no estaba tácitamente redactado. Y entonces así las cosas. En el tanto usted puede derribar esos modelos que lo atan, esa estaca que tiene ahí, levántela y diga, bueno, si yo tuviera la oportunidad de ir a coger café y estoy estudiando economía, ¿cómo puedo hacer este lugar más eficiente y más productivo? Si está estudiando administración, aquí en la UNED también, ¿cómo puedo aprender a desarrollar cosas nuevas, a administrar los recursos, a colocarlos donde están, a minimizar los costos y a tener mayor ganancia? Pero eso no lo va a hacer de la noche a la mañana. Primero tiene que ir a conocer el negocio, tiene que ir a entender ese conocimiento de uso general. ¿Cómo se coge café? ¿Qué es lo que bebe una persona de que está cogiendo café? La principal enfermedad que se proyecta después de esta pandemia es el estrés, la depresión. Muchos creemos que para generar innovación en el muy mediano plazo, las empresas tienen que trabajar entre el balance de la vida y el trabajo. ¿Cómo darle un aliciente, un incentivo a las personas? Porque ahora desde casa estamos produciendo más, probablemente. Estamos más encerrados, temerosos a contagiarnos con este enemigo invisible. Pero hemos también considerado la oportunidad de convivir con él. Y que está bien entender que nos dé miedo, pero ¿qué hacemos durante el miedo? Y aquí viene el hecho que me lleva al segundo punto, que es cambiar determinadas reglas de invocación. Esa invocación que, como explicaba hace unos tantos minutos atrás, que es cuando usted reacciona de una determinada forma ya predeterminada, bueno, ¿cómo hacerlo diferente? ¿Cómo no reaccionar instantáneamente? ¿Cómo detenerse y decir, voy a detenerme y voy a meditar mejor la decisión que voy a tomar? Y en el plano colectivo, ¿cómo voy a comunicar mis ideas? ¿Voy a ser transparente? ¿Voy a ser honesto? ¿O voy a siempre a pensar en estar compitiendo con los demás? Es decir, voy a pasar desde los ecosistemas, que es uno, a el ecosistema, que es el colectivo, donde están los principios que se encuentran en todas las constituciones del mundo: la justicia, la igualdad, la solidaridad, a lo que en Europa se le conoce como la economía del bien común y aquí en Latinoamérica la economía social solidaria. El Foro Económico Mundial ha venido escribiendo mucho sobre la economía de los involucrados. Vea que esto tiene un concepto implícito y es lo colectivo. Si hay dos empresas o hoteles que están en la misma zona y en la misma industria, ¿qué tal si en vez de competir se unen esfuerzos para llevar más personas a los hoteles y se reparten a los clientes? Dejemos de ser egoístas.
y también la forma en cómo nos relacionamos con los demás. No veamos amenazas, sino veamos nuevas oportunidades. Bien, quedan unos tantos minutos de la conversación y quisiera hacer un repaso de lo que hemos vivido el día de hoy, ya para concluir. Hemos hablado de que estamos ante una realidad que se llama la economía de la escasez. Esta economía de la escasez que nos lleva a elementos quizás muy alarmantes, datos nunca antes vistos en nuestro país, como lo son un desempleo del 24,4%, un rezago del ciclo de vida educativo en los hogares del 66%. A ese desempleo que les mencionaba anteriormente, si le sumamos el porcentaje de personas que han estado buscando activamente trabajo pero no lo consiguen, que son los comúnmente llamados desalentados, que rondan el orden de 14 o 15%, súmele 24, 25 más 15, ¿cuánto le da? Matemática básica, 40% de desempleo. De cada 100 personas, 40 están desempleadas. Vemos emprendimientos que surgen por doquier, vemos empresas que están cerrando. Ese es uno de los lados de la acera. Vemos una capacidad productiva como nación de casi un menos 6,6%, un déficit fiscal que puede rondar en el orden del 10%, una relación deuda-PIB que puede andar en el orden del 70%, 80% inclusive. Y usted dice, bueno, es como para sentarse a llorar, ¿verdad? Si seguimos en esta historia trágica. Yo le digo que no. Yo le digo que en este momento de la historia es nuestra mayor oportunidad para tomar una decisión y para trascender. Para salirnos de esa caja que nos ha imposibilitado adquirir nuevo conocimiento. Nuevo conocimiento que le pudiera dar mayor bienestar. Pero aquí tenemos que implicarnos y tomar decisiones. ¿Con cuánto usted estaría dispuesto a vivir una vida digna? ¿Con millones o con lo necesario? ¿Queremos comprar marca Tommy o una marca particular? ¿O estaríamos dispuestos a comprar una marca nacional? Y con ello, óigame bien, y con ello ayudar a la producción interna. Ayudar a ese emprendedor. Pero si estamos más enmarcados hacia lo que viene de afuera, pero no vemos la riqueza de nuestra nación. El desarrollo económico local en las regiones se implica a partir de un concepto que yo le quiero decir, la cultura. Cada región tiene diferencias inmejorables. Si usted piensa en Orotina, ¿qué piensa cuando llega a Orotina? Yo pienso en frutas. Y probablemente alguien me puede decir tortillas. Cuando pienso en Poás, pienso en fresas. Cuando pienso en Guanacaste, pienso en turismo, pienso en tecnología. Pero ¿por qué no pensar en Orotina, frutas, más tecnología? Un centro tecnológico. Un centro de incubación tecnológica. Donde en vez de profesionales jóvenes tengan que desplazarse y hay una diáspora hacia el gran área metropolitana, puedan utilizar ese conocimiento aquí en su demografía, en la demografía donde usted está. Si pensamos en Jacó, Pacífico Central, ¿qué tiene Jacó de diferente? ¿Qué hay en Jacó? Artesanía, turismo, deporte, salud. ¿Podríamos hablar de un turismo de bienestar? ¿Un turismo saludable? Yo creo que sí. Y esas son las grandes discusiones, las grandes conversaciones que cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestras empresas, tenemos que estar hoy día discutiendo, poniendo sobre la mesa y siendo sinceros. Si no tengo capacidades que puedo hacerlas por mí mismo, ¿qué tal si voy a buscar al otro vecino que sí las pueda hacer conmigo? Y le digo, mira, ¿por qué no nos unimos y lo hacemos juntos? Que la individualidad no nos mate. Y de nuevo, recuerde esta frase ya para concluir. Sin antes mi gratitud por haber estado conmigo en este espacio, hablando sobre desarrollo a partir de ese recurso que es
raro, que es inimitable, que nunca se va a acabar, que es el conocimiento. Esto usted lo pudo haber visto como una conversación romántica. No, esto es una realidad. La innovación, nuevas formas de hacer las cosas con lo que tengo. Y usted lo hace todos los días en su casa, con los recursos que hace. ¿Por qué no llevarlo a la organización? ¿Y por qué no llevarlo también al territorio donde usted se encuentra ubicado? Gracias por estar conmigo y por estar con la UNED en este espacio. Gracias por habernos acompañado a un programa más de Aprendiendo con la UNED. Los invitamos a seguir con la programación de TV Jacó. UNED Orotina. Hola, mi nombre es Luis Bonilla Román. Soy egresado de la Universidad Estatal a Distancia, donde estudié gestión secretarial de la oficina. El modelo de educación a distancia de la UNED me ayudó mucho a organizarme en el tiempo, principalmente por mis horarios de trabajo, en los cuales tenía que organizarme disciplinadamente para poder cumplir con lo laboral y con lo académico. La UNED me ha ayudado a desarrollar habilidades como la disciplina, la autosuficiencia, entre otras, que me han servido incluso en el área laboral para poder desempeñarme con excelencia y de una mejor manera. La UNED es una de las mejores opciones para personas como usted o como yo, que tuvieron que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Si en estos momentos no tienes una opción donde poder desarrollar tus estudios universitarios, yo te recomiendo que seas estudiante UNED. Hola, mi nombre es Angerly Cruz Azofeifa, soy licenciada en Administración Educativa, obtuve en la Universidad Estatal a Distancia título de bachiller en Enseñanza General Básica, primero y segundo ciclo, diplomado en Enseñanza General Básica, primero y segundo ciclo, y actualmente también curso la carrera de Informática Educativa. Bueno, inicié mis estudios en la UNED hace más de 10 años, a raíz de que trabajaba en hotelería, pero no disponía del tiempo para crecer académicamente. Llegó un momento en el que decidí que debía tener prioridad mi estudio y opté por la Universidad Estatal a Distancia. Cuando vi el plan de estudios de la carrera general básica, primero y segundo ciclo, me llamó mucho la atención. A pesar de que no conocía la metodología de la UNED, decidí matricular 3 materias en el año 2010. En ese caso llevé 2 humanidades y una de la carrera para conocerla. Ahí me di cuenta que podía trabajar y estudiar con la mayor facilidad. La UNED fue una opción muy viable en ese momento. Era una manera de complementar mi trabajo y mi estudio. Decidí aumentar la cantidad de materias por bloque debido a que había adoptado la metodología de la UNED, me había organizado de mejor manera con mis estudios, logré hacer un cronograma de estudio adecuado, era capaz de organizarme y llevar los estudios y el trabajo. Actualmente trabajo como docente para el Ministerio de Educación Pública y a inicio de este año, específicamente en el primer semestre, se me presentó la oportunidad de ser tutora de práctica, práctica docente 1 y práctica docente 2 de la UNED de Orotina. La UNED nos pone a trabajar, nos brinda un espacio y nos da un panorama enorme como profesionales. UNED Orotina.